judiciales. Así es, usted recordará, estaba obviamente paralizado, estaba declarado desierto este proceso. Pero en la jornada pasada, la justicia ha determinado seguir con el mismo, es decir, que se va a efectuar este próximo 1 de diciembre. Pero vamos a seguir hablando acerca de este tema y las opiniones de manera constitucional, por supuesto, a raíz de la situación que ha acontecido en este proceso. Le quiero dar la cordial bienvenida al doctor Víctor Hugo Chávez, abogado constitucionalista, que ya está con nosotros vía Zoom, a quien le doy la cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, un saludo cordial a Primera Impresión, a nuestra Casa Superior de Estudios. Muchísimas gracias, doctor, por prestarnos estos minutos, poder abordarlos. Y bueno, lo decíamos en la jornada pasada, ya se dio a conocer de que la justicia avala el proceso. Una sala constitucional, por supuesto, ha dado un fallo favorable para continuar con las elecciones judiciales, doctor. Mire, estamos en un proceso carnavalesco que nos conduce a unas elecciones judiciales absolutamente anómalas. Desde su convocatoria, es más, desde la prórroga de los magistrados que aún detentan ilegalmente y contra la Constitución un mandato que debió haber fenecido el 2 de enero del presente año, ya estamos a más de 10 meses de autoprórroga, y un día nos dicen que va a haber elecciones, otro día nos dicen que no va a haber elecciones, y es una anomalía absolutamente poco seria la de la conducción del proceso de las elecciones judiciales. La última actuación que se tuvo de una sala constitucional de la Ciudad del Alto, en la que se ha indicado que sí debe proseguir la elección, que debe cumplirse un mandato constitucional, pero es misterioso el hecho de que la misma sala no pueda decir por qué no se pronuncia del cumplimiento de las y los magistrados prorrogados. En el marco del artículo 183, el mandato de los autoprorrogados venció a inicios de enero del presente año. O sea, para unas cosas sí se cumple la Constitución, realizar el proceso electoral, y para otras les importa realmente muy poco el cumplimiento de la Constitución. Pero esa es nuestra realidad. Estamos entonces hoy ante las vistas de un proceso electoral que está en curso. No sabemos lo que pueda suceder hoy o la siguiente semana respecto a este carnavalesco proceso electoral, en que además en la etapa, por ejemplo, de la valoración o los exámenes orales, que hay que suprimirlos porque no está en la Constitución, se tenía esas pequeñas trampas, se tocaban la nariz, indicaba la pregunta A, se tocaban la oreja, la pregunta B, en fin, un conjunto de poco claras las calificaciones que se tuvo, un proceso lleno de impugnaciones porque no hubo una transparencia en la reglamentación, y Bolivia tiene que afrontar a una justicia que de hecho tiene de las peores calificaciones en el grado de la legitimidad. La justicia, el Ministerio Público, la policía y derechos reales realmente son lo peor que califica la población boliviana, y a eso se suma el descrédito de unas elecciones judiciales no solo poco transparentes, sino absolutamente que no tienen legitimidad, y eso se refleja con la votación, en que en los dos procesos electorales anteriores ninguno de los electos alcanzó una votación importante. Doctor, ¿hay un responsable de esta situación, de estas elecciones carnavalescas, como usted acaba de calificarlo? Claro que sí, son varios los responsables, pero particularmente en el tema de la convocatoria y preselección es la Asamblea Legislativa Plurinacional en sus dos cámaras, sus comisiones de constitución correspondientes. Recordemos que uno de los presidentes de la Comisión de Constitución se la pasaba armando tríos sexuales con señoritas. Esa era la función que tenía, me parece que era de diputados, y eso tiene el resultado pues de tener a personajes, si es que le vamos a llamar, con muy honradas excepciones, que sean dignos de ser candidatos, por una parte. Y segundo, también el Ejecutivo, porque el Ministerio de Justicia, que durante 3 prolongados años de la gestión, o casi 4 del presidente Arce, ha estado a cargo de la funesta gestión de Iván Lima, ha tenido a su cargo justamente el patrocinar este tipo de actuaciones, interpretaciones no debidas, procesos que ayer, por ejemplo, en el caso de la señora Áñez, se la excluyó del proceso, pero en principio entusiastamente se decía que iba a ir a ordinario, en fin, esas cosas que
que no le daban pues la casaca, era muy grande la camiseta de ministro de Justicia para Iván Lima, en algún momento tendrá que rendir cuentas. Pero también el propio órgano judicial a través de sus diferentes tribunales y salas, porque ellos mismos han sido los que han ido paralizando o en este caso dando viabilidad a los procesos, suspendiendo los reglamentos, porque con la prórroga se benefician ellos mismos. Entonces, esa es la situación calamitosa de un carnaval que significa elección judicial y que entiendo no va a gozar del mínimo de confianza de la población, no van a gozar de la legitimidad, porque cada vez más se desprestigia su apoyo, llamémosle así, para los presuntos candidatos que hoy están en plena campaña electoral, pese a que lo manda la propia Constitución, manda la Constitución de que no debieran estar en campaña, pero si revisamos redes, están en plenitud de las campañas electorales para cada uno de ellos. Bien, ahora, bueno, tras este fallo favorable para que continúe estas elecciones judiciales, el Tribunal Supremo Electoral dice que todavía este proceso sigue en vilo y espera el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Pero qué llegaría a esperar si estas autoridades son autoprorrogadas y la legalidad no es al 100%? Pues ese es un fallo totalmente ilegítimo, el que va a haber en un sentido o en el otro, porque están emitidos por autoridades autoprorrogadas. Son dos los inmediatos fallos que han ido, uno de acción de amparo en el Beni Pando y otro que ha ido del alto en acción de cumplimiento y por mandato del 202 numeral 6 de la Constitución Política del Estado tienen que ir en grado de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para que revise aquello. Aparte de la falta de legitimidad de las y los magistrados que ocupan hoy, usurpando el cargo de magistrados del Tribunal Constitucional, pues sería un anómalo fallo, que aunque lo hagan con la celeridad que lo van a hacer, y no sabemos cuál va a ser el sentido de autoprorrogarse diciendo que no deben continuar las elecciones, de dar viabilidad diciendo que va a haber elecciones, pero nada nos garantiza que inmediatamente no pueda existir otra acción por otra cuestión durante la semana. Y esto se traduce, en realidad, la correlación de fuerzas, la pugna política que se vive a nivel nacional entre oficialismo y oposición, considerando a la oposición también como una bancada importante del exoficialismo, me refiero al más dividido, nos traduce también a estas fricciones en el órgano judicial, en que seguramente una facción, la gubernamental, es la que quiere encarnar a sus candidatos como posibles magistrados, pero también quiere mantener a los autoprorrogados, porque ha sido el propio gobierno el que afanadamente ha indicado que gozan de legitimidad en tanto no sean reemplazados por otra elección, lo cual es absolutamente falso. Bolivia vivió en el año 2007 un proceso de que cumplieron los mandatos los magistrados del Tribunal, de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional y se los cesó y no importó que durante año y medio no haya funcionado el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema llamada así. Hoy debieron ocurrir exactamente lo mismo. Este carnaval debe parar y se debe convocar a nuevo proceso electoral transparente, con candidatos transparentes y con una comisión transparente, pero eso obviamente está solamente en el planteamiento de lo que se quiere que sea justo. En la realidad, este manejo político, esa suerte que existe de poco claridad, es la que nos está conduciendo a este carnaval electoral judicial. Ahora, tras esta situación, doctor, ¿se podría garantizar estas elecciones judiciales? Ya se han enviado, de hecho, las listas a la Asamblea y ahora la Asamblea tendría que enviar las listas a los magistrados, evidentemente, o de los candidatos, mejor dicho, a magistrados. ¿Cómo vemos esta situación? ¿Se garantiza esta elección electoral para este próximo 1 de diciembre o podemos esperar, como ha pasado en estos días nada más, que se paralice este proceso? No dudo que ante la aleatoriedad que se tiene de a veces sí, a veces no, que en breve tiempo también se disponga que la remisión de las listas debe ser paralizada, pese a que el mandato del 182 de la Constitución es claro al señalar que una vez exista la precalificación y la preselección debiera organizarse el proceso electoral, pero obviamente el tema de los autoprorrogados, el tema de los mal calificados, porque tenemos que decir la verdad, quienes están optando, no todos, pero un 90% cuando menos, son personas que han tenido pues totalmente funestas actuaciones.
han paralizado el concepto de interpelación parlamentaria en algunos casos y no les ha ruborizado siquiera aquello, el hecho de decir que la Constitución, al momento de hacer interpelaciones y permitir a los asambleístas interpelar, violan el derecho de trabajo de los ministros. Esos son los candidatos que están en este momento. Otras personas con un pasado oscuro, conduciendo entidades muy tachadas por la población boliviana como son derechos reales, hoy estén como máximos encaramados para la conducción de estas candidaturas. Entonces existe una ilegitimidad. Obviamente que en este decurso debiera organizarse el proceso electoral. La fecha señalada es el 1 de diciembre, pero todo esto indica o que no se va a llegar al 1 de diciembre con un acto electoral, o si se llega, este va a ser absolutamente ilegítimo. No quiero decir ilegal, que ya lo es, sino ilegítimo, que no va a gozar del apoyo de la población boliviana. Bien, doctor, queremos agradecer en esta oportunidad que usted haya podido abordar, prestarnos estos minutos. Obviamente la gentileza suya es muy importante para abordar ese tipo de temas y otros. Gracias. Muy buenos días, un saludo cordial a nuestra Casa Superior de Estudios.